¿Qué será esta incomodidad que siento en el oído? ¿Un tapón de cera o una infección? Vamos a aprender las diferencias con la audióloga Silvia Bonilla en esta mañana de martes. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de esa diferencia, esa incomodidad que sentimos en el oído. ¿Cómo diferenciar entre el tapón de cera o una infección, Silvia? Bueno, básicamente cuando tenemos una infección en el oído, cuando estamos hablando de una infección, una otitis media o un tapón de cera, se pueden sentir básicamente los mismos síntomas. Esa sensación de oído tapado, esa sensación de que escucho mi propia voz cuando estoy hablando, que escucho mejor de un lado que de otro, pero también hay una diferencia muy importante que es el dolor. En la infección podemos sentir un dolor que es como si fuera pulsátil, como que punza, y a veces, muchas veces también, si nos tocamos alrededor de la oreja, podemos sentir algún tipo de dolor. Qué importante, Silvia, en este tema hablar de la limpieza adecuada del oído, ¿verdad? Yo le contaba ahora detrás de cámaras que no hay nada más delicioso cuando uno le pica el oído que meterse un aplicador y rascarse, y uno se siente también cuando ve que el aplicador sale sucio y se lo vuelve a meter y vuelve a cambiar de aplicador y después ya sale limpio porque uno dice, ya, ¿verdad? Me siento de verdad limpio, pero me decía usted que esa cera que está en el interior del oído no debería de quitarse, que más bien es protección. Correcto, esa satisfacción que sienten muchas personas, porque no es la primera vez que escucho ese comentario de que sienten riquísimo cuando se meten los aplicadores y se rascan, y también esa satisfacción de sentir el oído limpio, entre comillas. Por ejemplo, Julio, yo te digo ahorita, límpiate los oídos con los codos, porque así es como se limpian. ¿Cómo se limpian? Es que los oídos no se tienen que limpiar, ¿verdad? Hemos crecido con ese concepto erróneo de que tenemos que limpiarnos nuestras orejitas, de que tenemos que extraer ese cerumen, pero en realidad el cerumen está ahí para proteger nuestros oídos, para evitar que entren insectos, para que se alojen bacterias u hongos dentro del oído y que eventualmente también produzcan algún tipo de daño. Entonces, ¿cómo describiría usted el cerumen? ¿Cómo es ese cerumen que usted conoce? A veces cuando uno pasa muchísimo tiempo sin limpiarse los oídos sale como un color naranja casi rojo. En ocasiones hasta puede salir, digamos, como un granito. Como granito, exacto. Ese cerumen que nosotros vemos que es oscuro, generalmente es como cafecito, casi rojito, así como cafecito oscuro y seco. Ese es el cerumen que el cuerpo ya no necesita. Ese es el cerumen que va sacando. El propio oído tiene su propio mecanismo de limpieza. Por ejemplo, ahorita te voy a poner a abrir y a cerrar la boca así, abre y cierra la boca, y vamos a ver si el camarógrafo nos ayuda para que Julio se le vea la orejita, donde abre y cierra la boca. Vos me vas a ver a mí y la camarita que vea la orejita cómo se abre y cuando abre y cierra la boquita. Yo soy de orejitas chiquititas. No importa, pero sí se va a ver. Ahí vamos a ver que el mecanismo de la boca va haciendo un movimiento cuando abrimos y cerramos. Entonces abrimos y cerramos, ¿ves? Abre y cierra, ¿ves? Es muy sutil, pero ese mecanismo va haciendo que el cerumen que nosotros no necesitamos o que ya cumplió su función de protección va saliendo, se va extrayendo solita. Ese es el cerumen que nosotros vemos por fuera y el que tenemos que limpiar. ¿Cómo se limpia? No se limpia con los codos, se limpia con un dedito meñique y con una toallita. Hasta ahí, hasta donde llega. No vamos a introducir ningún tipo ni de aplicador, ni de prensita, ni el lapicero, ni nada que se nos ocurra meternos dentro de los oídos, ni para limpiar, ni por satisfacción. Doc, entonces, ¿cómo llegan esas personas que vemos en redes sociales que uno siente una satisfacción tremenda donde les están haciendo una limpieza, ¿verdad? Y sacan aquellos tacotes de cerumen, ¿verdad? O lo que la gente conoce popularmente como cera, y uno dice, ¿cómo llegaron a ese nivel de descuido? Ahí donde uno dice, no, yo mejor me voy a limpiar los oídos cada 15 días, ¿verdad? Y ahí donde uno se para después de ver ese video y va y empieza a limpiarse y a limpiarse porque uno no quiere llegar a ese extremo. ¿Cuándo una persona necesita un lavado de oído? Bueno, es que tenemos los extremos, ¿verdad? De la picazón del oído, que ese es como el síntoma principal de esa necesidad de querer como limpiar o rascar el oído. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es conocer que no todas las personas son productoras de cerumen. Hay productores excesivos de cerumen que sí requieren una limpieza y cada cierto tiempo hacerse una revisión. El cerumen no es sucio y tenemos que eliminar ese concepto. El cerumen no es sinónimo de suciedad, ¿verdad? Entonces, el cerumen nos va a proteger el oído. Hay personas que producen más cerumen que otras, eso es por una parte metabólica, y hay personas que ya son conocedoras de esa situación. Entonces dicen, sí, yo produzco mucho cerumen y tengo que ir a revisarme cada cierto tiempo.
tiempo. Cuando ya esta persona lo conoce, pues se hace la limpieza una vez al año o 2 veces al año, pero si usted todavía no sabe si es productor o no de mucho cerumen, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Haciéndonos una revisión. En la revisión con la camarita, nosotros revisamos el oído, vemos si la acumulación es excesiva o no y hacemos la extracción que sea necesaria, que hay diferentes mecanismos de extracción de cerumen. Está el que más se conoce, que es el lavado, ¿verdad? Que es con líquido. Está la extracción por aspiración o también con cureta, ¿verdad? Que es como arrastrar un poquitito el cerumen hacia afuera. Ahora, el lavado siempre debe ser realizado por un especialista, ¿verdad? Porque he escuchado personas que dicen, es que yo agarro el aplicador, un poquito de champú, me lavo, después me echo un poquito de agua caliente, y, ¿verdad? Y empiezan a hacerse ellos mismos supuestamente esos lavados y lo que podrían hacer o ocasionar es una infección. Correcto, y no solamente una infección, es que el oído es sensible a la presión que entra dentro del oído y a los cambios de temperatura. Entonces podríamos sufrir mareos, vértigo, incluso quedar con tinnitus o ruiditos en los oídos. Entonces es muy peligroso hacer estas maniobras en la casa, no se recomienda. Si vamos a hacer una limpieza, que sea por un profesional en salud que esté certificado para realizarlo y tratar de siempre hacernos una revisión por lo menos una vez al año para verificar esa acumulación. Usted como especialista, ¿cuáles son aquellos casos los más comunes que ha atendido que son causados precisamente por los errores que cometemos todas las personas? El más frecuente es el uso del aplicador, ¿verdad? Más en los adultos mayores, el uso del aplicador va dejando una parte del cerumen adentro y también se puede dejar parte del algodón dentro del oído. Entonces eso lo vamos empujando y va llegando hacia la membrana timpánica. Por ejemplo, acá en la orejita que siempre les traigo para ponerles de ejemplo, podemos ver, porque el cerumen se produce, digamos, en la parte más externa. Voy a hacérmelo para acá para que nos quede más fácil. Aquí. Silvia, esto del aplicador a mí me llama poderosamente la atención porque podría asegurar que no hay un hogar en Costa Rica y en el mundo donde no haya un paquetito de aplicadores. Correcto, y es que los aplicadores son muy útiles, pero por ejemplo acá con la orejita, ¿el aplicador dónde lo vamos a utilizar? Para limpiar estas partes externas de la orejita. Donde menos lo utiliza uno. Donde menos lo utiliza uno. Estas partes externas son muy útiles para limpiar con el aplicador. ¿Dónde no lo vamos a utilizar? En la parte dentro del conducto. El cerumen se produce en esta parte más externa. Esta parte que es la parte de cartílago, que es la que vimos que se mueve cuando abrimos y cerramos la boca. Ahí es donde se produce el cerumen. Entonces, por ejemplo, digamos que este es el cerumen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo introduzco un aplicador o cualquier tipo de objeto que tenga en la casa para limpiarme, entre comillas, otra vez, el oído, lo que voy a hacer es empujar una parte del cerumen hacia adentro y sacar otra. Con el tiempo yo voy empujando ese cerumen hacia adentro y puedo llegar a la membrana timpánica y ahí es donde dice la persona, uy, se me tapó el oído, no escucho, y ya está en una parte muy interna que ya va a ser más difícil extraerla. Entonces ahí ya necesitamos incluso mecanismos más exhaustivos para limpiarla. Ok, Silvia, muchísimas gracias por siempre traernos esta información tan útil acá a la revista y nosotros ya casi vamos a venir con moda. Silvia, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. A no usar los aplicadores, pero lo que sí va a usar usted después de esta pausa comercial es la ropa espectacular que le tenemos en la revista.